lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 7:41. Saludamos al doctor David Acurio. Él es catedrático universitario, fue viceministro de Salud. Doctor Acurio, importante conocer su punto de vista sobre la situación de salud del país. Las cifras estadísticas dan cuenta ya en gran medida de lo que está sucediendo, grandes presupuestos en el presupuesto general del Estado, pero que no llegan a ser utilizados. Hay una subejecución presupuestaria también muy importante en el área de salud. Mientras tanto, esto se refleja en la desesperación de los ciudadanos. Un observatorio de políticas de salud de la SUAY que reclama y que sugiere políticas a ser aplicadas. La Asociación de Jubilados de la SUAY con denuncias por el maltrato que reciben. Afiliados del IES que infructuosamente buscan una cita sin poder conseguirlo. Laboratorios del IES, otrora eficientes, que no realizan los análisis más básicos y que obligan a afiliados y asegurados a pagar los exámenes que debería cubrir el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Son muestras de lo que está sucediendo. Quisiéramos conocer su evaluación. Muy buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Un gusto saludarles y saludar a su audiencia. Creo que la crisis, el sistema de salud es una crisis que se expresa en sus distintos subsistemas, como usted lo ha dicho. Es decir, tanto en el subsistema de la seguridad social como en el subsistema del Ministerio de Salud. Hago esta énfasis porque uno de los problemas menos discutidos es precisamente la fragmentación que tenemos en las respuestas de salud en el país. Y esa crisis se expresa, como bien dice usted, en las dificultades de acceso a medicamentos, en las situaciones hospitalarias, en la incapacidad de coordinar entre los gobiernos locales y el gobierno nacional. En el caso concreto de la SUAY, con preocupación le oí al Observatorio Provincial de Salud que se ha paralizado el proyecto de oncología y de diálisis en el Hospital José Carrasco Orteaga sin aparentemente una justificación, lo cual no solamente que muestra que hay una crisis, sino que no se están tomando acciones para resolverla, sino parando procesos que pueden profundizar la crisis. Pero aún, otro tema que no es exactamente de la SUAY, no tenemos datos exactos del Centro de Rehabilitación de Turi, pero los datos últimos del país han hablado este fin de semana sobre el incremento de casos de tuberculosis, el fallecimiento de una médica legista que atendía en la penitenciaría, destapó el hecho de que alrededor de 1.131 personas viven en las cárceles del país con tuberculosis, ¿sí? Solo en la penitenciaría 550. Y de ellas, decía el dato de una periodista nacional que trabaja en estos temas de cárceles, 29 casos son multiresistentes, es decir, estamos ante una crisis que se expresa en los distintos escenarios de la vida cotidiana y que siempre uno tiene que pensar si hay una crisis tan fuerte de tuberculosis, regularmente hay que pensar relacionada con VIH. Ojo con ese tema que no nos han dicho nada. Así que estamos, si quiere usted, para colocar algunos primeros temas de diagnóstico, efectivamente ante una crisis que venimos, digamos, anunciando con preocupación desde hace meses atrás. Con ustedes tuvimos la posibilidad de conversar sobre la situación de Taisha y creo que es necesario preguntarnos qué salidas le damos. Hoy acabo de oír al doctor Diego Jimbo también la preocupación por la situación de las personas con enfermedades crónicas y autoinmunes, que es sin duda un problema real que la Seguridad Social no logra responder a sus necesidades y el Ministerio de Salud tampoco. Entonces se arranca anualmente con un presupuesto. Este año creo que estaba en 4.000 y pico de millones de dólares. Sí, que en el papel se dice que se arranca con ese presupuesto, luego se va modificando. Efectivamente se utilizó el año pasado menos de 2.000 millones, con lo cual muestra que no estamos invirtiendo en salud.
David, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Quizás a este diagnóstico es importante añadir la ausencia de una política integral para la atención en salud en el país, pero además también una ausencia de autoridades competentes. Vemos además cambios constantes en la dirección del sistema de salud aquí en el país. Ahora está la vicepresidenta de la República a cargo del Ministerio de Salud Pública. Lo que hemos conocido en estos días es que ha dicho que va a ser un nuevo diagnóstico. Creemos que diagnósticos ya hay más que suficientes. Le acabamos de ver visitando un centro de salud en el espacio en el que despotrica y exige que se atienda a los pacientes porque según ella no se está atendiendo. La defensa del sector de la salud es efectivamente que no hay médicos, que no hay insumos, que no hay medicinas y que bajo esas condiciones la atención se vuelve mucho más complicada, pues todo esto limita de manera importante la atención a los pacientes. Pero esto se suma al problema que estamos viviendo, la ausencia de una política y la ausencia de autoridades que conozcan sobre el tema, pero que además se sostengan, porque vemos cambios en las autoridades de las gerencias de los hospitales, de las coordinaciones zonales y del mismo ministerio cada cierto tiempo, cada 6 meses, cada 3 meses. Sí, solamente en ministerios de salud, en ministros de salud, hemos tenido 6 en estos últimos 2 años y poco. Y curiosamente, el rol de un vicepresidente o de una vicepresidenta es reemplazar al presidente de la República, cosa que no sucede por una extraña razón, cuando el presidente está fuera del país, pero que le encargan el Ministerio de Salud. Con, creo yo, poco conocimiento sobre el tema, sobre los procesos concretos. Y claro, en lugar de resolver las necesidades sustantivas de fondo del proceso, la falta de contratación de profesionales, la falta de resolución del proceso de compras de insumos y medicamentos. Recuerden ustedes que hace un poco más de un año, poco menos, se planteó que iba a haber una compra única, se formó una comisión paralela al Ministerio de Salud para hacer la compra y resolver ese tema. Al parecer eso no se resuelve, le he oído a la misma doctora coordinadora zonal de salud. Volvió a caerse, David, un proceso de adquisición de insumos y medicamentos hace poco, unas 2 semanas eran nomás. Y esas son tareas que le toca al Ministerio de Salud y en este caso a la ministra encargada, ¿sí? Mientras se monta para mí un espectáculo, un show de maltratar o exigir a una funcionaria de un centro de salud por la falta de atención. Creo que ese es un problema importante, pero yo quiero hacer notar otra cosa. Hace, no sé, unas 2 semanas, una semana estaría aquí la señora ministra de Gobierno. La ministra de Gobierno y el gobernador de la SUAY tuvieron una reunión con el Observatorio Ciudadano de la Salud, del cual no han dicho nada, asumieron la responsabilidad de dar respuestas al tema y quedó en la memoria de la reunión quizá, pero no se avanza más. Hace pocos días se tiene la denuncia de que el vocal de los afiliados en el directorio del IES es nombrado por una acción de protección tan de moda hoy y que se obvia en el proceso de selección de entre los empleados, de los afiliados al seguro. Tenemos una crisis tema que está regulado, dicho sea de paso, desde el año 2024. Se debía haber ya cumplido con ese proceso que involucra a la Presidencia de la República con la aprobación de reglamentos al Consejo Nacional Electoral, con la planificación del padrón y de las propias elecciones, pero como las cosas no se concretan, se dilatan, viene allí la acción de avivatos que de una o de otra manera pretenden ingresar al IES por la puerta de atrás. Entonces, todo eso a mi modo de ver muestra una falta de voluntad real de resolver lo de salud, ¿sí? Una falta de voluntad real de resolver la salud como una oferta y una responsabilidad pública, que lo dice Diego en su entrevista previa a esta conversación, no da todos los elementos para sospechar que lo que se busca es privatizar el proceso y que todos los afiliados encontremos en una salida privada algún nivel de solución. Sí, creo que ese es un problema que hay que decirlo con claridad, hay que defender lo público. Quisiera yo plantear la pregunta, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacer frente a esto? Creo que hay algunas cosas que hacer. Me parece que una primera cosa es intentar tener una acción mancomunada de distintos sectores que permita reorganizar el sistema nacional. Necesitamos tener un acuerdo
para repensar el Sistema Nacional de Salud con un objetivo claro, que debe ser el acceso universal a salud. Y eso pasa por juntar fondos, no por duplicarlos. Yo tengo ahí preocupación. Siempre hay la tentación de que ante el ministerio no hace cosas, entonces la hacemos desde los gobiernos locales. Uno puede construir nuevos hospitales, pero habría que preguntarse si no estamos, en lugar de resolver, aportando a resolver, duplicando esfuerzos, recursos, sin lograr tener un solo fondo que nos permita cubrir a todos lo que necesitamos. Creo que por ahí hay un primer tema que es importante. Creo que necesitamos un nuevo acuerdo de las competencias en salud y fortalecer nuevamente el primer nivel. Todos vemos cómo en los servicios hospitalarios del ministerio o del seguro se atiende un porcentaje muy alto de cosas que podrían resolverse si tuviéramos más servicios de salud, de los centros de salud, si quieren ustedes, de primer nivel de atención, que estén más cercanos de la gente y que resuelvan una mayor cantidad de problemas. Nadie le apuesta a eso. Probablemente políticamente no es tan rentable, pero para la comunidad y para la gente es súper importante tener a alguien cercano que le resuelva el problema de salud en primera mano y que de ahí lo necesario gire al hospital, que hay que fortalecer. Y claro, hay que hacer un uso real, primero tener presupuesto y uso real de ese presupuesto en salud. Doctora Curio, ¿qué opina usted sobre el desabastecimiento de medicamentos, que es uno de los problemas más drásticos del sector público de la salud en general? Acaba de emitir un nuevo decreto el presidente de la República, el decreto 289. Con este vuelve a reformar la contratación pública y la dedicatoria es justamente para tratar de atacar el desabastecimiento de medicamentos. Esta modificación al reglamento para incorporar el abastecimiento centralizado y la compra de bienes estratégicos en salud ha sido calificado como el régimen como una medida que busca eficiencia, control y ahorro, aunque se han planteado desde ya interrogantes sobre las posibilidades de su aplicación real. ¿Qué opina usted sobre estas reformas al CERCOP? En medicamentos es necesario tener un doble ritmo de contratación. Es necesario tener un proceso de contratación nacional. Por ponerle algunos ejemplos generales, Gustavo, vacunas, antirretrovirales, son cosas que tiene sentido comprar de manera general, se usan en todo el país, hace más eficiente la compra, ciertamente, si se la hace bien, pero también es necesario tener la flexibilidad para que los hospitales particularmente puedan hacer compra directa, a nombre del control, ¿sí? A nombre de evitar la aparente corrupción en los espacios hospitalarios. Se ha quitado la capacidad de los servicios hospitalarios de comprar oportunamente medicamentos e insumos para sus propias necesidades. Y ahí estamos cometiendo un error. Entonces, hoy, en la seguridad social, por poner un ejemplo, el Ministerio de Salud tendrían que esperar una decisión nacional para compras que más de una vez se requieren de manera inmediata. No es extraño por eso que estemos viendo que la unidad de cuidados intensivos de neonatos en el Hospital Vicente Corral Moscoso esté haciendo un llamado urgente a donaciones de insumos porque no los tienen, porque hasta que se haga la compra nacional y se caiga la compra nacional y haya observaciones a la compra nacional, los profesionales de la salud no tienen los elementos para resolver. La propuesta es concreta, hay que hacer la compra, pero hay que manejar dos procesos, uno nacional, pero también dejar a los hospitales del espacio para que se haga localmente. Se supone que por eso se nombran directores y gerentes de los hospitales a quienes, de punto de partida, tienen que tener la confianza para poder ejecutar adecuada y técnicamente esos procesos. Pasa también porque tengamos profesionales que tienen experiencia en el tema cumpliendo esas funciones. David, otro de los problemas que no logra resolverse es que todas las atenciones llegan a los hospitales de tercer nivel, en este caso al José Carrasco Arteaga del IES. Nos preguntamos qué es lo que está pasando con la atención de primer nivel, con la atención de segundo nivel, y en este contexto la propuesta del alcalde de construir, de hecho ya está en marcha, el Hospital del Valle fue ya inaugurado, 3 hospitales en las zonas rurales. En definitiva es un problema que a la final termina colapsando la atención de una casa de salud de especialidades como es el José Carrasco Arteaga. Este es un tema muy importante,
Desde mi punto de vista y desde el que hemos discutido con varios espacios a nivel nacional de los profesionales de la salud pública, la apuesta debería ser a fortalecer los centros de salud, estimada Rosana. Es decir, más que hospitales, necesitamos centros de salud. Centros de salud tipo C, como están clasificados en el país, es decir, que tengan capacidad de atender problemas frecuentes, medicina familiar, pediatría, ginecología, obstetricia, tal vez inclusive algunas cosas de otras áreas de la medicina interna, tener diagnóstico por imagen, tener laboratorio, que permita bajar la presión sobre los hospitales. En el caso de la seguridad social, en el ASUAI por lo menos, eso es un vacío enorme. Es decir, tenemos el hospital, tenemos un centro materno infantil y no tenemos centros de primer nivel. Solo el Seguro Social Campesino tiene acceso a centros de primer nivel de atención, a centros de salud absolutamente debilitados. Y en el caso del ministerio, tampoco tenemos un espacio intermedio entre los centros de salud de la ciudad y el hospital. Si tuviéramos un espacio intermedio, nos podría fortalecer. En esa perspectiva, creo yo que la apuesta y una invitación inclusive al municipio debería ser a que nos sentemos a varios sectores a establecer la construcción de un sistema local de salud que organice, porque yo puedo tener 3 hospitales que van a tener un cobro, no es como es el de Patamarca, diferenciado, menor al del mercado privado, pero sigue siendo un cobro para la gente, ¿sí? Cuando podríamos nosotros optimizar ese proceso para que esos servicios hospitalarios se articulen con el ministerio. Es plausible tener hospitales y tienen una imagen importante, pero es, digamos, más importante tener centros de salud súper bien implementados, capaces de resolver, donde se resuelve el 80% de los problemas, Rosana, ¿sí? Y luego puedes subir a un hospital y tener, como el caso de Patamarca, un hospital materno infantil que te sirve para intervenciones menores y las más altas, todos poner los recursos en los servicios mayores. De nuevo, vuelvo entonces a esta idea. En términos del qué hacer, de cuál debería ser nuestro sueño como ciudad, como provincia, es tener 2 buenos hospitales de especialidades en donde todos pongamos recursos. Quizás es más eficiente que la municipalidad tenga un mecanismo para inyectar cada año fondos que le aseguren atención hospitalaria a toda la gente de la ciudad, que tener que mantener 3 pequeños hospitales, ¿sí? Podría ser mucho más eficiente que tengamos de estos 2 hospitales de especialidades arriba, tener 2 o 3 centros de hospitales del día y una red amplia de servicios de primer nivel, de buena calidad, que te puedan atender en Octavio Cordero o en Paucha, y ahí puedas resolver cosas hasta llegar inclusive a la atención del parto. Ahora, David, otra inquietud es la necesidad o no, la urgencia o no de que se declare el sector salud en emergencia. Como decía yo hace un momento, ahora a cargo la vicepresidenta de la República, lo que ha dicho es que va a hacer nuevos diagnósticos. Ya hay tantos diagnósticos de lo que está ocurriendo en el sector de la salud aquí en el país. Entonces, la pregunta es, ¿se debe declarar, es necesario en este momento ya declarar la emergencia en el sector de la salud aquí en el país? Antes de contestarte directamente la pregunta, no sé si han entrado a la página web del Ministerio de Salud en estos últimos tiempos. Yo entré la noche de ayer a buscar el reporte epidemiológico que debe salir cada semana y los datos que hay son del 2022. Sí, tal vez esa puede ser una buena tarea para la señora ministra. Tengamos acceso a información que nos permita tener, como tú dices, la situación del diagnóstico está más o menos clara, pero si quieres más precisión, los datos que genera el ministerio deberían estar accesibles para todos. Ahora, la declaración de emergencia es útil cuando eso le permite facilitar procesos de contratación, agilitar la capacidad de respuesta y resolver efectivamente los procesos. Si es que esa declaración de emergencia permite fortalecer la contratación de profesionales en el servicio de salud, que no hay en este momento, y facilitar la contratación de insumos y medicamentos en los servicios más cercanos, no solamente de manera centralizada, pues vale. Caso contrario, es solamente una declaración pública, que es lo que en teoría le puede permitir que los procesos de contratación nacional sean procesos de contratación medianamente más rápidos. Yo siempre he dudado que hagas mucho con las declaraciones de emergencia, pero digamos que medianamente más rápidos, pero que no resuelven el problema de fondo. Y creo que finalmente, si una declaratoria de emergencia permite, voy a centrarme en este caso en Cuenca y en el Azuay, sentar a las distintas autoridades de Cuenca y el Azuay a pensar en un sistema
local de articulación de salud, que es la prestación de servicios, o sea, los que curan la enfermedad, pero que también resuelve otras cosas. Los temas de salud mental son un déficit en nuestro país. No tenemos respuesta. Y la respuesta posible no es seguir montando centros de atención. La respuesta también supone que pensemos como ciudad en acciones de promoción, de prevención de la salud, de espacios para enfrentar la depresión, la ansiedad, la soledad que estamos viviendo, o para hacer acciones preventivas con los pacientes con Parkinson, que podría hacerse también, y que ahí la acción municipal puede ser mucho más potente, inclusive, con otras autoridades. Creo que si la declaración de emergencia nos permite, como ciudad, como provincia, pensar en cómo nos articulamos para evitar duplicaciones, ineficiencia económica y respuestas más efectivas, quizá vale. Caso contrario, es solo declarativa. Además, David, hemos dialogado en varias ocasiones de que a menudo pensamos ya en la atención de la enfermedad y por eso colapsan nuestros hospitales, pero muy poco vemos en el tema de la prevención. Estoy segura de que si la inversión fuera mucho más importante en el tema de la prevención, nos ahorraríamos muchísimos recursos económicos en lo que es atención de enfermedades. Pero la prevención es como que no está considerada, ¿no? Claro, podríamos invertir algo así como el 30% de lo que invertimos en gastos de atención, si logramos hacer inversiones en temas de promoción, de prevención de enfermedades, ¿sí? De varios tipos. Entonces, leí este fin de semana a propósito de la crisis mundial un eslogan en Estados Unidos que decía: no queremos más Groenlandia, queremos más salud pública. Creo que nos pasa lo mismo a nosotros, ¿sí? Queremos más salud pública en este conjunto de intervenciones que permitan enfrentar consumos, problemas de salud mental, el desarrollo y el incremento de enfermedades crónicas, ¿sí? Las condiciones del incremento de tuberculosis. Hay que ponerle ojo, eso va a salir de las cárceles pronto. Si es que no está ya circulando y como no hay precisamente un diagnóstico oportuno o los datos no están evidenciados, el problema ya está ahí. Exactamente. Entonces, creo que ahí hay varios temas. En la perspectiva fundamental, tenemos una idea de la crisis. Sentemos a pensar qué hacer. Creo que es súper importante convocar a los distintos sectores a plantear qué hacer. El ministerio no está alcanzando. Entonces, el Seguro Social tampoco está mirando a largo plazo. Pues, es necesario que nos sentemos entre todos cuidemos el bien público. Ahí hay una convocatoria que es clave y que se pueden hacer cosas concretas. En el caso de nuestra ciudad, cosas concretas. Del Observatorio de Salud ha planteado cosas. El Observatorio de Enfermedades Catastróficas plantea tareas. Creo que vale la pena convocar a oídos más atentos de las autoridades para que nos sentemos y veamos cómo fortalecemos los recursos de todos, porque si no va a pesar que en un par de años lo que van a hacer es los recursos de nuestros bolsillos pagando las. ¿Cómo debería incluirse, además, David, todo el sistema privado de la salud? Hay muchas preocupaciones, inquietudes del ciudadano de que la salud también se ha mercantilizado. En la medida en la que no tenemos un sistema público de salud fuerte, oportuno, pues el sistema de salud privado se ve favorecido y los costos son enormes para, en este caso, los pacientes. Sin duda alguna, yo creo que ahí es súper importante en esta expectativa de sentarnos los distintos sectores juntos, que también el sector privado esté en la mesa, participe en los temas. Hay varias cosas que creo que son importantes. Uno, preservar el acceso de toda la gente, y eso pasa por preservar también, tener rangos de costos que le permitan a todos tener acceso. Dos, pensar que las clínicas, los hospitales privados pueden aportar a consolidar un sistema público es importante. No es solamente el cobro de las transferencias, lo importante del aporte al sistema de salud, es también el poder efectivamente de manera constante tener esos aportes. Uno puede tener la tentación de hacer una acción casi caritativa. He visto que unos funcionarios van a dejar unas cajas de medicamentos en el hospital. Lindo, pero hágalo todos los meses. Sí, para que eso sea sostenible, pongamos en un fondo conjunto, para que eso pueda ser articulado como ciudad. Ahí hay un desafío súper importante que es el gobierno local. Puede jugarse papel, ¿sí? Puede jugarse papel. Invitar a que conformemos un fondo de salud de la ciudad y de la provincia en donde aportemos todos y que garantice que todos tengamos acceso y que nos pongamos de acuerdo también
en la regulación de costos en varias de las cosas que parece que son necesarias. Bien, David, queremos agradecerte por habernos acompañado la mañana de hoy. Muchísimas gracias, un gusto saludarles. Hemos dialogado con el doctor David Acurio, ex viceministro de Salud, es catedrático investigador de la Universidad de Cuenca.